Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposa y yo les mandamos un fuerte abrazo. Amados hermanos, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Comenzamos hablando que el apóstol Pablo escribe esta carta a las personas, a los cristianos de la región de Galicia, y Pablo comienza hablando en el capítulo 1 diciendo: Pablo el apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Comienza diciendo que su ministerio fue impuesto por Dios, por Jesucristo, y apenas termina los saludos y Pablo comienza luego a lanzar su exhortación hacia estas personas, hacia estos cristianos. Él hace una expresión que conocemos ya muchos, que dice: estoy maravillado de ver que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia a Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo comienza luego a decir cómo ellos se fueron tras otras enseñanzas, dejaron lo que Pablo les enseñó, se fueron tras otros tipos de enseñanzas, y Pablo comienza a defender su ministerio. Pablo sigue hablando en los versículos 11 en adelante, comienza a hablar él de su ministerio, y también deja en claro un ejemplo de cómo él no hacía acepción de personas. Él decía que había subido a visitar a los apóstoles, que a él nada nuevo le comunicaron, todo se lo comunicó el Señor. En el capítulo 2 nos enseña cómo Pablo reprende a Pedro en Antioquía, porque Pedro andaba haciendo cosas que no eran agradables al Señor. Y Pablo comienza a hablar ahora sí un asunto teológico muy importante. Dice en el versículo 16 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ojo, por las obras de la ley. Ok, ¿qué pasaba con estas personas? A los cristianos de la región de Galicia se comenzaron a mezclar unos creyentes que ellos decían que era necesario la circuncisión para poder ser salvos. Eso era una obra de la ley. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir: no es verdad, ya no tienen por qué circuncidarse, ya no tienen por qué hacer eso. Pues por la pura fe en Cristo somos salvos. Y hoy en día sucede algo totalmente similar, hermanos. Hay gente que cree que por hacer obras se van a salvar. Ojo, las obras que nosotros hagamos son el resultado de nuestra fe. Por eso dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Pero las obras no te van a salvar. Lo que realmente nos va a salvar, hermanos, es la fe en Jesucristo. Quien nos justifica es Jesucristo, no las obras. Un ejemplo: hay muchos artistas, mucha gente del medio artístico que hacen obras de beneficencia, obras de de grandes sumas de dinero hacia gente pobre. Pero si ellos no creen en Jesucristo, si ellos no confiesan a Jesucristo como su Salvador, esas obras no son nada. No son nada. Vuelvo a repetir: las buenas obras y las buenas acciones que nosotros hagamos son el resultado de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra comunión con Dios. Si no tenemos esas obras, realmente no tenemos un amor y una fe ni comunión con Dios. Entonces, no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe en Jesucristo. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, hermanos, qué hermoso escuchar estas palabras. Somos justificados por Jesucristo, y también los invito, hermanos, a que reflejemos ese amor, esa fe que tenemos por Dios, demostrando las buenas obras hacia los demás hermanos. Recuerden, las obras no nos salvan. Lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Dios los bendiga.